Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 1 minuto. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano que se origina en Villavicencio, en Exitosa Estéreo 107.8 FM, Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajacía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la Agencia Española F, página web www.notillano.com, Facebook Live notillano.com. Hoy es jueves 15 de octubre del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. No me amilanan amenazas, mantengo mi posición y no acepto ofrecimientos, señala Contralor del Meta. Los diputados están inconformes con el gobierno departamental. En zona rural de Puerto Rico también 2 militares heridos. La revista Dinero destaca tarea de Cofren en pro de la comunidad. Contralor tiene entre ceja y ceja a directora de Cultura por gastos en el torneo del Joropo. El ejército persigue a los disidentes que orienta Boyaco. Aumenta hueco por efecto del invierno en el Villa Julia. Acuerdo de paz en Colombia es esencial para superar efectos de pandemia, afirma Naciones Unidas. Arrecia ofensiva contra la extorsión y el abigeato en el Meta. Niegan demanda electoral a concejales de la primavera promovida por Duván Mesa. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Periodista colombiano por vínculos con esmeraldero Pedro Orejas. Gremios turísticos se alistan para el puente del 1 de noviembre. Colombia llega a 930.159 casos de COVID-19 y a 28.306 fallecidos. Hasta el 20 de octubre, plazo para acceder al subsidio rural. 48 muertos y 30 desaparecidos por inundaciones y aludes en Vietnam. América lamenta 593.000 muertos por COVID y batalla contra crisis económica. Comienza el mayor intercambio de rehenes entre Yemen y rebeldes hutíes. Europa endurece restricciones para frenar la segunda ola de la pandemia. Michelle Obama y Bill Clinton se unen a The West Wing para animar el voto. Tailandia decreta estado de emergencia y disuelve protesta contra el gobierno. La Unión Europea sanciona a 6 personas y una entidad por intento de asesinato de Navalny. El hijo menor de Trump dio positivo en coronavirus, revela la primera dama. La Organización Mundial de la Salud preocupada por crecimiento exponencial de la pandemia en Europa. Y en Europa está retornando el virus, señala la Unión Europea. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Juan Agustín Santos Cedeño, Rafael Guarincea. Deportes Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Jason Villagrán. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras Daniel Olivera. En Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar Guapacha. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 de la mañana, 6 minutos. En actitud desafiante con quienes lo atacan, el Contralor del Meta señaló que no le teme a sus detractores y que solo cumple con su deber. Carlos Alberto López afirma que las amenazas lo tienen sin cuidado,
Tampoco le asusta que le quiten competencia, que lo juzguen, que lo ataquen, que le hagan jugadas, porque continuará tal como empezó, haciendo respetar la Constitución Nacional que juró cumplir cuando se posesionó. Dijo que por esa razón lo referente al contrato 207, celebrado en Acacías, se mantiene en que hubo sobrecosto por 234 millones de pesos conforme lo verificado por la Comisión de Vigilancia Fiscal. En lo referente al Hospital de San Martín, se hizo un reajuste y en consecuencia nada se pierde, pero el trámite sigue hasta el total esclarecimiento. Carlos López aseguró que no se presta para conductas políticas, que mantiene sus denuncias, manifiesta que visitará las obras que se ejecutan, así incomode a algunos, pero que no dejará su empeño de combatir la corrupción, mas no indicó cuáles son los focos que la Contraloría con nuevos actos indecorosos ha detectado. Al abogado López se le ha endilgado algunas indicaciones como despido de personal y se ha dicho que se extralimita en sus funciones, pero se desconocen las denuncias formuladas sobre sus actuaciones. Debido al descontento de la mayoría de los diputados contra el gobierno departamental, los asambleístas se proponen realizar debates de control político a la contratación de artistas y demás gastos que tuvo la realización del torneo internacional del Joropo. El diputado Osvaldo Avellaneda aseguró que el evento fue de beneplácito para el gobernador Juan Guillermo Zuluaga y sus amigos. Otros diputados opinan de manera similar y se suman a la proposición de citar a funcionarios del Instituto de Turismo y Cultura, principalmente, a comparecer ante la Asamblea Departamental. Quien no asista le advierten que será objeto de moción de censura por el interés que ha despertado en los citantes querer hacer claridad en el dinero invertido en el torneo del Joropo. En otros medios se afirma que una vez se le satisfagan las aspiraciones a los diputados, la calma retornará, incluso se producirán cambios importantes en el comportamiento de unos y otros, es decir, de las partes ahora enfrentadas, porque así es la política de la comarca. 7 de la mañana, 8 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Danos el pan de cada día. El pan de cada día que tanta falta le hace a este país y al mundo, que hoy más que nunca, en donde hay miles de miles quedándose sin trabajo. Ese pan que hay tanto sinvergüenza ladrón que se está robando. Y alguien me pide, padre, no hable de política, pero ¿cómo no he de hablar si los que están a veces en los cargos públicos son los que están sangrando este país? Esos no deberían rezar el Padre Nuestro, porque no están cogiendo el pan de cada día ni repartiendo el pan de cada día. Están embolsándose el pan del otro y un pan que ni siquiera lo van a tragar, porque no puedes comer todo en la vida, porque tal vez tienes demasiado que ni sabes cuánto tienes, cuando hay otros que necesitan. El pan de cada día es justicia. El pan de cada día es pensar no solo en mí, sino en el otro, porque si el otro es mi hermano, me duele que el otro no coma, me duele que el otro no beba, me duele que el otro no tenga salud, me duele que el otro no tenga educación. Si lo que hoy se está vislumbrando, jóvenes que no tienen recursos, que no tienen internet, que tienen que caminar horas de enteras para lograr que su tablet coge el internet para las clases, eso es una realidad de siempre, de aquí. Hoy solo se está vislumbrando el dolor. ¿Cómo puede ser posible que haya esas situaciones y otros que no lo tengan? Eso también es el pan, porque no es solo pan para la barriga, hay el pan para la cabecita, para lo intelectual, es el alimento. En otras palabras, cuando decimos danos el pan de cada día, estamos diciendo, Señor, que no falte a todos nuestros hermanos, porque tú eres papito, que en mí pueda también compartir con los otros lo que necesitan. El pan es lo que se necesita, no quites a nadie. Si no puedes dar, no des, pero no quites. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos. La posición que ocupamos es importante, pero nuestra meta es mejorar para bien de la comunidad, dijo Orlando Solano. El director administrativo de la Caja de Compensación Familiar destacó el significado que tiene para la corporación ocupar el 5º puesto
entre las empresas más importantes de la región en el ranking 2019 que entrega el más reciente número de la revista Dinero. Eso indica que se está haciendo bien las cosas, resaltó, previo a dimensionar la trascendencia e importancia de la posición alcanzada por la institución en la escala, considerando que es una entidad de orden social y no comercial. En cuanto a la zona de los Llanos Orientales, Cofrén se ubica en su orden detrás de la electrificadora del Meta, Sandoval Ingenieros, Enerca y el Hospital Departamental de Villavicencio. El consolidado que entrega la publicación periodística dedicada al cubrimiento y análisis de la economía incluye un total de 5.000 empresas en Colombia, tanto a nivel de sus propios sectores como de regiones donde éstas se encuentran ubicadas. La revista Dinero evalúa en su detallado informe diversos aspectos sobre los factores incidentes en la generación de productividad, al igual que presenta las cifras de ingresos de las compañías durante el año en referencia. Con respecto al ranking que tiene que ver con las cajas de compensación familiar, Cofrén ocupa la posición 18, es decir, que se mantiene ubicada dentro del top 20 en la escala de instituciones que integran el sistema de subsidio familiar, pues siempre ha ocupado lugares destacados en el ámbito nacional. 7 de la mañana, 12 minutos. Si le atormenta la alopecia, cada día pierde más pelo, la solución está en DHI, en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfono 678-8112 o 311-281-4279. 311-281-4279. Noticias de la agencia española EFE. Los equipos de rescate vietnamitas han encontrado los cadáveres de 8 de al menos 30 personas sepultadas por sendos aludes cerca de una presa hidroeléctrica en el centro de Vietnam, donde las inundaciones han causado 48 muertes. Según informó el periódico digital BNI Express, los equipos de búsqueda han encontrado los cuerpos sin vida de 7 de los 13 rescatados sepultados el lunes por un desprendimiento cuando acudían en ayuda de 17 trabajadores engullidos por una otra avalancha ocurrida horas antes y de los que se ha encontrado un solo cadáver. América, la región más afectada del mundo por el coronavirus, lamenta la pérdida de 593.000 vidas desde que comenzó la pandemia y sigue la batalla para contrarrestar el desplome de la economía que pronosticó el Fondo Monetario Internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, América registra hasta ahora 593.000 muertos por la enfermedad, de los cuales más de 216.000 corresponden a Estados Unidos. El segundo país con mayor mortalidad es el gigante suramericano Brasil, que suma ya 150.000 decesos, mientras que México ha perdido a casi 85.000 personas en esta emergencia sanitaria. El mayor intercambio de prisioneros de guerra entre el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen y los rebeldes hutíes, que contempla la liberación de 1.081 personas, comenzó este jueves con el despegue simultáneo de los 2 primeros aviones de la ONU y de la Cruz Roja desde los aeropuertos de Saná y Sayún. Con más de 2 horas de retraso sobre la hora programada, las 2 aeronaves partieron de forma simultánea con 109 prisioneros a bordo cada uno, aseguró AF Yara Yahueja, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja. 7 de la mañana, 15 minutos. Estimado usuario, Bioagrícola le invita a utilizar el servicio de escombrera municipal para disponer sus residuos de construcción y demolición. Llame al 681-9081 o a la línea 110 y programe su recogida a bajo costo. Evite entregar estos residuos a terceros que los abandonan en lotes y vías públicas. Bioagrícola del Llano. Comprometidos naturalmente. Con los cursos deportivos en línea de Cofrem, ejercítese en su casa. Y si es afiliado en categorías A o B, benefíciese con tarifas 100% subsidiadas.
18 cursos para escoger a través de la plataforma Google Meet, en los que usted puede mejorar su condición física y aprender las técnicas básicas de diferentes deportes. Horarios para escoger a partir de las 6:30 de la mañana. Cursos deportivos en línea. Inscríbase ya en www.cofrem.com.co. Vigilado Supersubsidio. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Congente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Congente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Congente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de los Llanos abrió inscripciones de 17 programas de pregrado, primer periodo del 2021. Con matrícula mínima de 650.000 pesos ajustada a la realidad económica. Mayor información, visita www.unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, 45 años de excelencia académica. Yo elijo Unillanos. Vigilada Mineducación, resolución 12220 del 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7 de la mañana, 17 minutos en el Noticiero de Llano. Después que el diputado Henry Fernando Ladino González filtró en la Asamblea del Meta que la directora del Instituto de Cultura, Luz Mireya González Perdomo, sería suspendida del cargo en próximos días, la funcionaria reaccionó y enfrentó al Contralor Departamental. Le reclamó por qué no ha respetado el debido proceso y las razones por las que primero saben terceros y no ella en calidad de sujeto procesal, si es que realmente existe alguna indagación de orden fiscal. De manera recurrente, el Contralor Carlos Alberto López viene suspendiendo alcaldes y funcionarios bajo la figura de verdad sabida y buena fe guardada. Luz Mireya advierte al Contralor que las suspensiones de cargos no se convierta en retaliación politiquera en contra de la administración departamental. Las tropas siguen su misión para tratar de impedir nuevos ataques y, de ser posible, enfrentar a los sediciosos que asaltaron una patrulla dejando 3 militares heridos. Los soldados se han internado en la parte selvática y, con ayuda del avión fantasma y otros elementos, persiguen a quienes militan en la disidencia de las FARC bajo la orientación de Boyaco, ampliamente reconocido por sus actos terroristas, señalan fuentes gubernamentales. En el sitio denominado Atlántida, se dijo que los guerrilleros atacaron con granadas y otros elementos a la patrulla que se desplazaba por el lugar y causó heridas a un sargento y 2 soldados, quienes fueron trasladados en helicóptero y reciben atención médica, quienes informaron esta mañana que se encuentran fuera de peligro. Las 7:19 minutos, otras noticias de la agencia española EFE. La mayoría de los países de la Unión Europea están endureciendo las restricciones sociales ante la segunda ola de la pandemia, que ha obligado en Francia a decretar a partir el toque de queda en varias ciudades del país, entre ellas París, mientras en Portugal entró en vigor el estado de calamidad y en Alemania se ha activado un sistema de alerta temprana y ha notificado 6.638 nuevos casos de SARS-CoV-2, el máximo diario en ese país desde el inicio de la pandemia. Hungría, Asia y República Checa registran récord de muertes diarias por COVID e Irlanda ha prohibido las visitas a domicilios. También en Londres se prohibirá a partir de la medianoche de este viernes reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo hogar, según informaron diputados a la cadena pública BBC. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, se unieron al esperado y nostálgico regreso de The West Wing para
animar el voto de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 3 de noviembre. Con 7 aclamadas temporadas y 155 episodios, la multipremiada The West Wing ofrecía una mirada apasionada y cautivadora a la Casa Blanca y a la toma de decisiones en el país más poderoso del mundo. 7 de la mañana, 21 minutos. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de los Llanos abrió inscripciones de 17 programas de pregrado, primer periodo del 2021. Con matrícula mínima de 650.000 pesos ajustada a la realidad económica. Mayor información, visita www.unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, 45 años de excelencia académica. Yo elijo Unillanos. Vigilada Mineducación, resolución 12220 del 2016. Cada vez que llega el fin de año y vemos miles de caras felices, en el Colegio Cofrén entendemos que hemos hecho un buen trabajo. Durante 40 años hemos sido partícipes de la formación de miles y miles de niños y jóvenes que años después con su trabajo ayudan a hacer grande al departamento y al país. Hemos hecho muchas cosas que nos llenan de orgullo, pero en el Colegio Cofrén sabemos que podemos hacer mucho más. Colegio Cofrén, 40 años dejando huella. Vigilado Supersubsidio. Estimado usuario, Bioagrícola del Llano, su empresa de aseo en Villavicencio, le invita a demostrar el amor por la ciudad, respetando la labor de nuestros operarios y sacando a tiempo sus residuos. Bioagrícola del Llano. Comprometidos, naturalmente. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. ¿Cómo les parece que el exministro de Comunicaciones de nuestro país colombiano, el doctor Saulo Arboleda, está pidiéndole cacao a la Fiscalía, a los jueces de la República, para que hagan una revisión acerca de su conducta? Porque tiene mucho tiempo de estar en la cárcel debido a que hizo adjudicación ilegal de una emisora a un amigo con la anuencia de otro doctor, Villamizar, y que esa adjudicación se hizo precisamente en la ciudad de Cali. Lleva muchos años de estar comiendo murrio por el hecho de haber adjudicado una emisora. Y uno se pregunta, ¿cuántos de los que se robaron miles de millones de pesos, miles, muchos miles, en Reficar, la refinería de Cartagena, están en la cárcel? ¿Cuántos los que se robaron a Caprecón están en la cárcel? ¿Cuántos de los que se han robado miles de millones de pesos, quienes se robaron 60 billones de pesos el año antepasado y unos 50 el pasado, están en la cárcel? Ese es el interrogante que uno se formula. ¿Será que no alcanzan las pruebas y no llegan los testimonios para condenar a estos ladrones de alto coturno, a estos verdaderos antisociales que deshagan a la razón? Es que ya el señor ministro Alberto Carrasquilla está proponiendo nuevos impuestos al pueblo colombiano. Y han dicho inclusive los grandes empresarios que ya no resisten más cargas tributarias.
Y entonces el señor Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, ha dicho, ha manifestado, ha expresado que eso lo va a pagar el pueblo, el asalariado, el trabajador, el obrero de José Dolores. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta conducta? ¿Por qué mejor no se suprimen un poco de elementos metidos en el tren burocrático, mejor en la sanganocracia oficial? Por ejemplo, ¿cuántos elementos de estos politiqueros que han sido guardianes de los congresistas, del propio presidente de la República, de la vicepresidenta y demás, que los acolitaron en las campañas electorales, están en las embajadas? ¿Qué hacen estos zánganos allí? Les pagan en dólares, les dan casa, les dan viáticos y no hacen absolutamente un carajo. ¿Por qué no hacen como otros países que han disminuido la sanganocracia diplomática? Ahora meten agregado del ejército, agregado de la policía, agregado cultural, agregado educativo. Mejor dicho, ¿a dónde vamos? ¿Y el billete quién lo paga? Nosotros, Juan Pueblo, José Dolores, Juan Bimbas. Eso no es de justicia. ¿Por qué no se recorta un tanto la sanganocracia existente en los ministerios? ¿Por qué no se deja de darle miles de millones de pesos a las empresas publicitarias que después reparten las migajas en las estaciones radiales y en los periódicos? Bueno, en las de provincia, que ni siquiera mandan un peso, pero como le dan a las agencias, ellos se quedan hasta con el 60 y 70% de lo que les da el gobierno para publicidad. Aquí a esto no llega. Por eso recuerdo mucho que hace algún tiempo Ecopetrol me mandó 10 cuñas para el noticiero del llano, 10 anuncios publicitarios de 30 segundos cada uno. Valor de cada cuña 3.000 pesos. Tienen huevo de avión y pichón de barco, no joda. ¿Cómo se le ocurre? 3.000 pesos por una cuña de Ecopetrol. Se las devolví. Pueden quedarse con ellas, señores de Ecopetrol. Eso fue hace algún tiempo. Después me mandaron unas por 9.000. Como si yo estuviera pidiéndoles limosna o misericordia, no señor. Pobre pero honrado. Como quien era el que decía el hocicón, ¿no? En el periódico El Hocicón, del Condorito, pobre pero honrado. Ese despilfarro de dineros que se ve permanentemente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Se pueden suprimir muchos cargos de esos a aquellas personas que no necesitan. Nacionalmente, el señor Alberto Carrasquilla debía hacer una propuesta en ese sentido para mejorar las finanzas, para que no se roben los dineros del Estado, los que pagamos nosotros los contribuyentes. Y una dolorosa tragedia ocurrió en el departamento de Cundinamarca. El papá, angustiado con la vida, mató a sus 2 niñitos, uno de 5 y otro de 6 añitos. Los asfixió. Ya fue capturado este elemento indeseable. Porque si la vida para él es muy dolorosa y quiere morirse, pues que lo haga. Pero no mate a sus hijos. Coger el fruto de un supuesto amor. Que su esposa lo haya dejado bien, pues búsquese otra. Mujeres es lo que hay. Buenas mujeres inclusive. Si ella lo traicionó o cosa parecida. Pero no tiene por qué matar a los hijos. Estas actitudes
deprimen al pueblo colombiano. Los actos de violencia que todos los días se suscitan. Ayer mataron a otro líder social. Combates continúan en muchas regiones de Colombia. Asaltos se perpetran todos los días. La inseguridad es latente. El esfuerzo de las autoridades no alcanza para controlar esta pandemia existente. Las enfermedades nos acechan y nosotros seguimos campantes por la calle. Yo tengo muchos amigos vendedores ambulantes en la calle y ayer los reprimí. ¿Dónde está el tapabocas? ¿Son inmunes estos? No lo hacen. Esa es una actitud totalmente negativa, funesta, contradictoria, abusiva, atentatoria contra la salud de ellos mismos, de la sociedad, de su familia. El noticiero del llano, aquí vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Se me olvidaba. Llegó la miel de abeja con la calidad y la garantía que solamente le puede suministrar el noticiero del llano. La miel de abeja la pueden pedir después de las 8 de la mañana al 314-298-6831. Miel de abeja de la mejor calidad y garantizada. Alirio Rada Carrillo. Y además, no más calvicie, don Jali. Muestra su pelo natural con garantía científica. Todo en implantes capilares con diagnóstico y tratamiento médico en DHI, en el tercer piso del Centro Comercial Primavera Urbana. Teléfono fijo 678-8112 o celular 311-281-4279. 311-281-4279. Se mantiene el cráter producto del invierno y por el tránsito de vehículos en el sector de Villa Julia. El terreno registra hundimiento y requiere urgente intervención por parte de la Secretaría de Infraestructura antes de que ocurra algún accidente. Señalaron vecinos del sector que debido al nivel freático y pérdida de estabilidad, empezó a hundirse la superficie. El deterioro representa peligro para los carros que por allí transitan y advierten que podría caer algún vehículo. Para transeúntes, el llamado es a estar prevenidos para evitar la pérdida de vidas humanas, dijo uno de los comerciantes del lugar. Funcionarios del Ejecutivo Municipal trabajan con el fin de solucionar esta situación, según se indicó al Noticiero del Llano. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Onda del Manacasías 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. Número telefónico disponible para su llamada durante esta emisión 323-234-0735, 7:34 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Información nacional para el Noticiero del Llano. ELN hace propuesta oficial a Estados Unidos para acabar el narcotráfico y reitera intención de cese al fuego. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional dio a conocer una carta abierta enviada al Departamento de Estado, la Fiscalía Federal de Estados Unidos y el gobierno colombiano, en la que asegura que no tienen relación con los cultivos ilícitos y lanzan una propuesta de 5 puntos para superar el fenómeno del narcotráfico. En dicha carta, el ELN asegura que existe una guerra informativa de Estados Unidos contra ellos y que centran su ataque en tratar
tratar de mostrar a la guerrilla que últimamente asegura esta guerrilla que la política antinarcóticos de Estados Unidos y del gobierno colombiano sigue fracasando, pues nada nuevo ha podido presentar al mundo distinto a las fumigaciones con glifosato y la erradicación forzada. Al pretender decirle al mundo que han capturado a 3 personas indicadas de ser narcotraficantes y supuestamente integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Para el Noticiero del Llano, autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo. Con esta captura de 10 presuntos integrantes del Clan del Golfo, las autoridades indican que 21 homicidios y una tentativa del mismo delito cometidos al parecer por este grupo entre enero de 2019 y mayo de este año quedan esclarecidos. Según la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantía del municipio de Chigorodó impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de concierto para delinquir contra los presuntos integrantes de esta organización. Los operativos adelantados en esta subregión antioqueña contaron con la participación del Ejército y la Armada Nacional. Información para el Noticiero del Llano. Alcalde de Cali desmiente la polémica mingateca de los indígenas. No es cierto que exista un despliegue e intervención del escuadrón antidisturbios en la Minga. No es cierto que hasta horas de la madrugada estuvieron de fiesta y beba. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se mostró visiblemente molesto por un video que ha circulado en redes sociales sobre una supuesta fiesta que algunos han llamado Mingateca. Le dicen así porque se refiere a una supuesta celebración en la Minga de indígenas que llegaron el pasado lunes festivo a Cali provenientes del departamento del Cauca. Información para el Noticiero del Llano. Histórico fallo prohíbe a la policía usar taser en norte de Santander. Un histórico fallo del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Cúcuta ha ordenado a la Policía Nacional no usar pistolas eléctricas tipo Taser X2 en las protestas pacíficas programadas durante los meses de octubre y noviembre. La medida solo cobija a los agentes de policía en norte de Santander. En este fallo, emitido en primera instancia por la juez Jenny Licé de Jaime Grimaldos, se ordena retirar estos dispositivos de control eléctrico durante 2 meses. La jueza determinó que no era procedente aplicar la decisión para todo el país. Ordénese a la Policía Nacional que se abstenga de utilizar los dispositivos de control electrónico, como para el caso es el tipo Taser X2, por parte de los policiales integrantes de los dispositivos de intervención especializada como los escuadrones móviles antidisturbios, en la eventualidad que se presente la necesidad de su intervención por causa de disturbios, motines y demás situaciones de violencia. La tutela fue interpuesta por la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, Azonal Judicial, Sintra Gasolina, el Sindicato de Empleados Penitenciarios, entre otros, contra el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, solicitando la suspensión de estas pistolas en manifestaciones y en cualquier acción policial. Información para el Noticiero del Llano. Paisajes y encantos para descubrir en el Toche. El corregimiento 6 de Ibagué ya conoce todo su potencial ecoturístico y se prepara para empezar a recibir a quienes deseen explorar sus senderos naturales. Conocedores de toda la riqueza natural con lo que cuentan los habitantes de Toche se capacitan y generan estrategias para recibir, después de este confinamiento, a los amantes del ecoturismo. Ubicado en el noroccidente de Ibagué, el corregimiento 6 goza de los mejores paisajes de la cordillera central, acogiendo así el volcán Machín. Tiene la mayor reserva de palma de cera en el país y desde allí se divisa el Nevado del Tolima, donde nace el río Toche que cruza por el poblado. Además hay aguas termales, miradores. Estos encantos llevaron a sus habitantes a explorar de manera responsable el turismo amigable con el medio ambiente. Por ello, algunas fincas fueron adecuadas con espacios para acampar, crearon hospedajes y restaurantes y existen rutas para enseñar a los viajeros a las maravillas de esta región de el Parque El Toche. Pasó así la información con Rafael Guarincea para el Noticiero del Llano. 21 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Pese al elevado número de casos por extorsiones en el Meta, para la policía y el ejército los índices han reducido ostensiblemente.
Sin embargo, reconocen que no hay que bajar la ofensiva, en particular en el sur del departamento, donde la disidencia residual continúa con este flagelo. Hay que vencer el miedo y acudir de inmediato a las unidades Gaula, sea de la policía o el militar, recomendó la Cuarta División. Ganaderos, finqueros, comerciantes, transportadores, contratistas y empresarios son los más afectados en la región del Ariari y municipios como La Macarena en el sur del Meta. De otra parte, continúan los operativos contra el abigeato, con labores articuladas entre policía, fiscalía, ejército y fuerza aérea. Con aeronaves no tripuladas, el Comando Aéreo de Combate 2 vigila los movimientos sobre los distintos ejes viales y suministran información a las unidades en superficie. El representante especial de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu, aseguró ante el Consejo de Seguridad que la implementación del acuerdo de paz es esencial en la recuperación de los efectos de la pandemia y reiteró la importancia de detener los asesinatos de excombatientes y activistas para evitar que descarrile el proceso. En la reunión trimestral del máximo órgano legislativo de Naciones Unidas para discutir la evolución de los acuerdos de paz, Ruiz recordó el llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que todas las partes aprovechen las herramientas del acuerdo para atender los desafíos asociados a la recuperación. En este sentido, declaró que uno de los objetivos del acuerdo es lograr una profunda transformación de la Colombia rural e hizo hincapié en que la pandemia ha puesto en relieve la urgencia del reto histórico de llevar desarrollo, seguridad y oportunidades a las áreas rurales. Al menos 42 masacres han sido perpetradas este año en Colombia, mientras que han sido asesinados 48 líderes sociales y defensores de derechos humanos, incluidos 9 de comunidades étnicas y 5 mujeres, según el último informe de Guterres presentado ante el Consejo de Seguridad sobre la misión de verificación de la ONU en Colombia. Señaló que a pesar de la disminución en las tasas nacionales de homicidio en el primer semestre, la violencia en las regiones más afectadas por el conflicto ha continuado. Las recientes masacres son un doloroso recordatorio de cómo civiles inocentes, incluidos jóvenes, son víctimas de estos grupos y encontrar formas de detener la violencia es fundamental para cumplir la promesa del acuerdo de paz, dijo Ruiz ante los miembros del Consejo de Seguridad. El representante de la ONU destacó que la justicia transicional ha ido ganando impulso, por lo que consideró fundamental brindarle apoyo, incluyendo el respeto de autonomía e independencia, con la cooperación de todos los actores y participación activa de quienes tomaron parte en el conflicto. 17 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Nacimos en los llanos orientales. Por eso, Con Gente cree en esta tierra e impulsa el emprendimiento aportando a la construcción de la paz. Ofrecemos rentabilidad en sus ahorros y financiación de sus proyectos. Nuestra experiencia y trayectoria son su seguridad. Asociado, Con Gente es su cooperativa. Estamos construyendo futuro. Con Gente, orgullosa de ser llanera. Vigilado Supersolidaria. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de los Llanos abrió inscripciones de 17 programas de pregrado, primer periodo del 2021. Con matrícula mínima de 650.000 pesos ajustada a la realidad económica. Mayor información, visita www.unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, 45 años de excelencia académica. Yo elijo Unillanos. Vigilada Mineducación, resolución 12220 del 2016. Sabemos que una educación de calidad en la primera infancia es esencial para el desarrollo de los niños. Ya están abiertas las inscripciones para educación inicial y preescolar en el Colegio Cofrén Restrepo. Maternal de 3 a 6 meses, gateadores de 6 a 12 meses, caminadores de 1 a 2 años y párvulos de 2 a 3 años. Colegio Cofrén Restrepo. Informes 681-8320 o 300-912-5145. Vigilado Supersubsidio.
¿Que no se puede? ¡Claro que se puede! No hay cosas imposibles, sino personas incapaces. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. El Tribunal Contencioso Administrativo del Meta negó las pretensiones de la demanda de acción de nulidad electoral promovida por José Duván Mesa Jiménez contra concejales de la Primavera Vichada. El demandante pretendió anular la elección de militantes por los partidos políticos Alianza Social Independiente ASI, Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, al considerar que inscribieron listas y no cumplieron la cuota de género. En consecuencia, y luego del debate probatorio, la sala de decisión del tribunal consideró que el cumplir con la cuota de género tiene unos presupuestos aritméticos objetivos. Dicho en otras palabras, el porcentaje a cumplir deberá ser siempre 30% cuando el número de curules de la Corporación Popular sea 5 o más. Finalmente señala el fallo que, vista la cantidad de personas en las listas de los partidos en mención, se observó que las mismas contaban con la proporción apenas necesaria para cumplir lo exigido por la norma. El periodista Miller Rubio fue condenado a 4 años de prisión por el delito de concierto para delinquir por sus nexos con Pedronel Rincón, conocido como Pedro Orejas, esmeraldero extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por narcotráfico. Según fallo dado a conocer, el comunicador fue condenado como coautor responsable del delito de concierto para delinquir, cometido en perjuicio del bien jurídico de la seguridad pública. El proceso contra Rubio se inició en 2016, luego que apareciera en interceptaciones que hicieron las autoridades a los teléfonos de Rincón, uno de los protagonistas de la llamada Guerra Verde en el departamento de Boyacá entre familias dedicadas al negocio de esmeraldas. A Rubio también se le prohibió ejercer la profesión de periodista por un término igual al de la pena principal privativa de la libertad, según detalla el fallo del Juzgado 45 Penal del Circuito de Bogotá. El expediente señala que en las investigaciones se comprobó que Rubio se comunicó entre 2008 y 2009 con Pedro Orejas para ayudarle a desviar e intervenir en las investigaciones seguidas en contra del esmeraldero. 13 minutos para las 8. Noticias de la agencia española EFE. Byron, el hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo en coronavirus después que sus padres contrajeran la enfermedad, pero no experimentó síntomas y desde entonces ha dado negativo, reveló la primera dama Melania Trump. En un artículo publicado en la web de la Casa Blanca, Melania repasa su experiencia personal con la COVID-19 y explica que cuando ella y su marido dieron positivo, inmediatamente se sintió preocupada por su hijo. El gobierno de Tailandia decretó estado de emergencia, por el que se prohíbe reuniones a partir de 5 personas y disolvió la manifestación pacífica que cercaba la sede del Ejecutivo. La policía, que previamente aclaró que solo quedan prohibidas las reuniones de carácter político, informó en rueda de prensa que ha detenido a 22 manifestantes, al menos 4 de ellos líderes de las protestas. 12 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Villavicencio, capital de la llanura colombiana. Una ciudad de puertas abiertas. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. Con ocasión del lunes festivo del 2 de noviembre, hoteleros, restaurantes, el comercio, fincas agroturísticas, servicio de transporte público y otros se preparan para ofrecer atención al turista durante ese fin de semana. De acuerdo con la Iglesia Católica, el lunes 2 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos Difuntos. Por tanto, el Meta se prepara con gran oferta turística que va desde gastronomía, balnearios, naturaleza y otros. Posteriormente, el 16 de noviembre, lunes, también será festivo en conmemoración de la independencia de Cartagena. Luego, el martes 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Finalmente, el último feriado
con que cierra 2020 será el 25 de diciembre tras la celebración de la Navidad. Se informó de 6.061 nuevas afecciones de COVID-19 y llegó a 930.159 contagios, mientras que sumó 165 fallecimientos y el número de víctimas mortales que ha dejado la pandemia se elevó a 28.306. El Ministerio de Salud detalló que en el país aún hay 83.085 casos activos que corresponden al 8,93% del total y que 816.667 pacientes superaron la enfermedad, es decir, 87,79%. El número más elevado de muertes de la jornada lo tuvo Bogotá con 31, seguido de Antioquia 28, Valle 18, Santander 14, Tolima 13. El resto de decesos ocurrieron en Cundinamarca, Huila y Caldas 7, Meta y Boyacá 6, Nariño, Cauca y Risaralda 4, Norte de Santander, Bolívar y Putumayo 3, Cesar 2, Bichada, Caquetá, Sanare, Atlántico y Córdoba 1. Por otra parte, la autoridad sanitaria señaló que los datos más altos de contagio del día los tuvieron Bogotá, 1.210, Antioquia, 1.083, Valle del Cauca, 526, Santander, 460, Cauca, 324 y Norte de Santander, 201. En la jornada se procesaron 36.123 pruebas, 20.944 tipo PCR y 15.179 de antígenos, para un total de 4,27 millones de muestras practicadas. Los principales focos de la pandemia en Colombia son Bogotá, 291.544, Antioquia 136.455, Valle del Cauca 71.083, Atlántico 69.293, Cundinamarca 37.284, Santander 36.231, Bolívar 30.966, Córdoba 25.208 y Cesar 22.877. 8 minutos para las 8. Se abre un nuevo proceso para establecer responsabilidades acerca de la ejecución de algunos contratos, precisamente con Vía Energy, la empresa que se construyó con dineros de los colombianos aunados en Ecopetrol y que ha convertido cada día esta situación en más dolosa, habida cuenta de la cantidad de desaciertos de tipo económico que se llevaron efecto para producir el famoso etanol. Y es lamentable que precisamente altos ejecutivos de la compañía estén involucrados en la pérdida de millones de pesos, precisamente que no se sabe dónde se encuentran, porque hubo una liga, una alianza con los señores que vinieron de España e hicieron un contrato y determinaron poco a poco en desacertados negocios, especialmente con la mano y con las uñas, hacerle perder a los colombianos los billones de pesos que están extraviados. Ojalá que la investigación culmine exitosamente, porque no se puede continuar con esta cantidad de tragedias económicas y sociales como las que vienen ocurriendo permanentemente y que constituyen un verdadero atentado. Esta es la corrupción. Esta es precisamente la forma de proceder de algunos altos ejecutivos, los que tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. No caerle al que se robó un chicle, al que se llevó una gallina, al que se robó un pan porque tiene hambre. No, a estos pícaros de alto coturno son los que deben estar en la cárcel y ponerlos a comer murrio. El noticiero del llano.
6 minutos para las 8. Interesados en acceder a los beneficios del subsidio rural para pago de acueducto, tienen plazo hasta el martes 20 de octubre. Holman Ciprián, director de Servicios Públicos Domiciliarios de la Secretaría de Planeación Municipal de Villavicencio, invitó a la ciudadanía a comunicarse con él. La asesoría es gratuita para diligenciar documentos que deberán presentar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El subsidio es ofrecimiento del Gobierno Nacional con el fin de contribuir de alguna manera en la economía rural afectada por la pandemia. Dudas, inquietudes, interrogantes y demás serán resueltos en la Dirección de Servicios Públicos sin ningún costo, reiteró Holman Ciprián. La Unión Europea impuso sanciones a 6 personas y una entidad a las que considera implicadas en el intento de asesinato del opositor ruso Alexei Navalny, envenenado con la sustancia química prohibida Novichok. Las medidas restrictivas ya están en vigor tras haber sido publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el crecimiento exponencial de la pandemia de coronavirus en Europa y manifestó que esta situación causa preocupación, aunque el virus está provocando menos muertes que en la primera ola. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento.